Bueno, buenas tardes. No sé si, como acabo de llegar al Congreso, no sé si va a decir unas palabras a alguien. No, ya está. No. Ah, bueno, pues qué bien. Soy Javier Sierra, estoy encantado de conoceros. Estoy francamente sorprendido y emocionado porque hacía muchos años que no veía una celebración como esta. El hecho de que le demos forma de congreso a nuestra pasión por investigar lo desconocido, por tratar de ver lo invisible y tocar lo intangible, es algo que no se veía desde hace, y creo no equivocarme, aquí hay muchos colegas que me podrán apoyar, que no se veía desde hace casi 2 décadas. Así que estamos de enhorabuena, felicidades a Laura Falcó por impulsar este evento, y espero que sea, como bien dice el propio enunciado del Congreso, solo el primero, que haya muchos más. Bueno, dicho esto, lo que yo os quiero proponer es algo diferente. Llevo unos 3 meses más o menos hablando de la noche que pasó Napoleón en la Gran Pirámide. No quiero hablar de esa noche, aunque algo diré, pero sí me gustaría que de alguna manera conocierais, por la vivencia de unas 5 o 6 personas que ahora os voy a presentar, cómo es pasar una noche en el interior de un lugar como la Gran Pirámide. Pasar una noche en un monumento que tiene 4.500 años de antigüedad, como poco, como es ese, en Egipto, no es solamente una aventura exotérica, es decir, externa, es también una aventura íntima, que produce un efecto de transmutación, que es mucho más profundo que la transformación en quien la sufre. Así que lo que quiero es proponeros un pequeño viaje. Un viaje que José Miguel Gaona me ha servido en bandeja, porque de alguna manera él ha estado hablándoos de cómo la percepción se altera, se pone en sintonía con lo supremo, con lo superior, gracias a una serie de efectos que él pudo experimentar en carne propia en cuevas pintadas por el ser humano hace 35 o 40.000 años. Lo que yo os voy a proponer es que os adentréis en una cueva artificial que tiene esos 4.500 años de antigüedad, esos 45 siglos, en donde la percepción también se altera. Y lo que me gustaría, para entrar en sintonía, es que os imaginarais que habéis entrado en este lugar es la Gran Pirámide. Tiene, para los de Madrid os será muy fácil haceros a la idea de sus dimensiones, tiene la altura de la Torre Picasso, tiene la anchura, el lado del Santiago Bernabéu, es un monumento construido sobre 2,5 millones aproximadamente de piedras, que tienen una particularidad que la hace diferente al resto de las 120 aproximadamente pirámides que se han descubierto en Egipto. Y es que tiene todo un sistema de galerías en su mampostería, en su parte principal. La mayoría de las pirámides de Egipto se limitan a tener una cámara subterránea que está, digamos que justo bajo el centro, bajo el eje de la pirámide, o quizá una cámara al nivel del horizonte, pero toda esa complejidad de la mampostería que ustedes o que vosotros veis ahí es bastante singular, bastante propia de la Gran Pirámide. Hay que entrar por unos pasadizos muy angostos, que tienen 1,20 m de altura, que nos obligan a caminar encorvados durante largas distancias, de casi 40 metros, como es esta galería ascendente. Después damos a una oquedad que se nos antoja, después de 40 metros agachado, fastuosa, que es la Gran Galería, y al final de la Gran Galería volvemos a sentir la obligación de inclinar la testuz y arrastrarnos por otro pequeño pasadizo hasta llegar a la Cámara del Rey. Pensemos que estamos en una sala herméticamente cerrada, de 10 metros de largo por 5 de ancho, por otros 5 de altura, completamente revestida de granito rojo, sin ventanas. El grosor de estos muros que separan la Cámara del Rey del exterior es de más de 30 metros. Allí no hay corriente de aire, no hay sonido que se cuele del exterior. Y en ese lugar, si llegáramos ahora mismo, descubriríamos que no hay ni día ni noche, y si cerráramos los ojos y simplemente
comenzáramos a entonar un om, que es algo que seguro que todos vosotros habéis hecho en algún momento, percibiríais esto. A ver si funciona. Es un sonido sin tratar, grabado con unos micrófonos de buena sensibilidad, pero no maravillosos. Digo esto porque son unos micrófonos del año 1976. El hombre que grabó esto se llama Paul Horn. Grabó un disco llamado Inside the Great Pyramid, dentro de la Gran Pirámide. Él era un músico, es un músico afincado en Canadá, nació en 1930 y consiguió los permisos necesarios para pasar varias horas en el interior de la Gran Pirámide, simplemente provisto de unos micrófonos, una grabadora, unas botellas de agua, una flauta travesera y su propia voz. Pidió que desconectaran la electricidad, el sistema eléctrico del monumento. La Gran Pirámide en 1976, como en 2014, está iluminada por unos fluorescentes que deben ser los mismos y que siguen haciendo el mismo sonido, el mismo crepitar que algunos... Yo lo asociaba siempre cuando entraba en un hospital antiguo, ¿no? El mismo crepitar de los hospitales antiguos. Así que él pide que desconecten todo eso, se queda a oscuras y con la flauta travesera empieza a entonar unas canciones y con su voz empieza a grabar otros temas, parte del cual habéis escuchado ahora mismo. Lo interesante es que Paul Horn dijo que tuvo en un momento la sensación de que el eco de su voz se prolongaba en esa estancia de la Cámara del Rey durante casi 8 segundos. Él encontró que el punto de resonancia del monumento, un punto en el que sintió que todo el habitáculo vibraba, que todo su cuerpo vibraba, sus órganos internos vibraban, una situación que se produce muy raras veces. Estaban resonando, efectivamente, ese es el término correcto. Horn se quedó tan impactado con aquella experiencia que tuvo la impresión, cuando salió del monumento, de que había estado tocando con otro músico en aquel lugar, que no estaba solo, que ese eco de 8 segundos tenía que ser casi una reproducción hecha por alguien que estaba imitándole, como si estuviera mirándose en un espejo extraño y alguien estuviera al otro lado imitando sus propios sonidos y sus propios movimientos. Paul Horn, a raíz de aquella experiencia, se dedicó a viajar por todo el mundo, grabó varios discos más, en el Taj Mahal, por ejemplo, en el Palacio de Potala, en la Catedral de Vilnius, en Lituania. Ninguno de esos lugares le produjo la impresión espectacular que tuvo en aquellas horas de 1976 en el interior de la Gran Pirámide. Y quiso pasar esa noche en la Gran Pirámide porque leyó un libro del que os hablaré dentro de un rato. Un libro de un autor llamado Paul Branton, que se tituló El Egipto secreto. Es un libro que los aficionados al esoterismo conocerán bien, sobre todo los de más edad. Es esa clase de libros que a España llegaban con cuentagotas en la transición, los importaba la librería Kier en Madrid, la editorial era Kier también en Buenos Aires. Y en ese libro Paul Brunton contaba también su experiencia. Pero aún así Paul Brunton, que escribe ese libro en 1936, es heredero en realidad de otros que habían escrito libros parecidos y que yo he estado rastreando en este tiempo para vosotros. Esos libros se publican en el siglo XVIII, en concreto uno de ellos, toma nota Laura, porque es un libro que no se tradujo nunca al español, y sin embargo fue un bestseller en el siglo XVIII en Inglaterra, en Francia, en Alemania. Ese libro
es un libro publicado en 1733 por un cura francés en pleno periodo revolucionario llamado Jean de Terrasson. Jean de Terrasson publica en ese año de 1733 un libro que se titula, tiene esos títulos larguísimos de la época, La vida de Setos tomada de las memorias privadas de los antiguos egipcios. Ese libro fue leído por Napoleón Bonaparte antes de su expedición a Egipto. Es un libro que, según cuenta Terrasson, lo adapta de un manuscrito que llega a sus manos realizado por un monje griego que había vivido en Alejandría. Todo esto es muy literario. Cervantes dice lo mismo del Quijote. En realidad es un subterfugio para decir que está contando cosas de valor antiguo, y cuanto más antiguo era esa procedencia, más valioso era el texto que presentaba. Y ese libro, esa vida de Setos, contaba la peripecia de un personaje, del tal Setos, que había sido iniciado en el interior de la Gran Pirámide. La influencia de este libro la comprenderéis enseguida. El libretista de Mozart, que escribió La flauta mágica, leyó esta obra del abad de Terrasson. Cagliostro, que es uno de los impulsores de la masonería moderna, crea el rito de Memphis a raíz de la lectura de este libro de Jean de Terrasson. Y sin embargo el libro ha quedado diluido, ha quedado olvidado, casi nadie recuerda la peripecia de ese texto. Como decía, Napoleón lo lee porque la última edición en Francia de esa obra se imprime en 1794, en pleno reinado del terror. Faltan 4 años para que Napoleón visite Egipto, pero él ya vive en París, cae en sus manos esa obra y es objeto de discusión, y en concreto es objeto de discusión porque se habla mucho de la Cámara del Rey y del sarcófago de la Cámara del Rey. El sarcófago de la Cámara del Rey es el lugar donde Setos pasa la mayor parte de la peripecia que describe Jean de Terrasson en su libro. Es una peripecia muy curiosa porque él, al llegar a la pirámide, dice que ve una inscripción que no existe, que dice lo siguiente, dice: cualquiera que decida tomar esta ruta, sin mirar atrás, será purificado por fuego, agua y aire, conquistará al miedo y a la muerte, será aupado desde el corazón de la tierra, verá la luz de nuevo y se ganará el derecho para preparar su alma para las revelaciones de los misterios de la gran diosa Isis. Se supone que Setos ve eso al entrar en la pirámide, inscrito en la pared. Cuando entra en el monumento y llega hasta la Cámara del Rey, le piden que se tumbe en el sarcófago y allí se le manifiesta la diosa Isis. Es una manera alegórica, luego lo veremos, de describir lo que le pasará, porque inmediatamente se queda en una especie de duermevela. Paul Branton, cuando reproducirá eso mismo, hablará de viaje astral, de salida del astral. Él dice que se queda en una especie de duermevela y que inmediatamente le llevan a una serie de pruebas. Él tiene que pasar unas pruebas como, por ejemplo, caminar con una antorcha por los pasadizos de la Gran Pirámide y llegar a un lago que tiene que atravesar sin que se le apague la antorcha. No hay un lago en la Gran Pirámide. Jean Paul, no hay un lago ahí abajo. Y sin embargo, él describe con mucha vividez ese momento. Habla también de cómo tiene que cruzar por unos hierros incandescentes que Isis le ha puesto en el camino. En realidad, tanto los hierros como el lago son alusiones a los elementos, ¿no? Estamos hablando del agua y del fuego. Pero lo interesante es que forma parte de un libro que se convirtió en manual para iniciadores. Muchos de los primeros masones utilizaron ese libro, que era una especie de novela, para construir sus ritos de iniciación. Hay analogías clarísimas entre lo que tiene que pasar Setos, que es casi una experiencia cercana a la muerte en el interior de la Cámara del Rey, y lo que después contarán otros que pernoctaron y que ahora os presentaré en el interior de la Gran Pirámide. Cuando en 1733 este hombre, Jean de Terrasson, escribe el libro en cuestión, que se convierte en la guía de tantos masones en Europa, no existe la egiptología, no se ha traducido la piedra Rosetta.
no sabemos lo que dicen los jeroglíficos. Hay una serie de personajes que han aparecido en la historia y que han interpretado los jeroglíficos a su manera. Tenemos al jesuita Anastasius Kirchner, que cree haber traducido los jeroglíficos, pero que sabemos que se los inventó. Tenemos a personajes como por ejemplo Marsilio Ficino en pleno Renacimiento, cuya influencia desde la nueva escuela de Atenas que se estaba creando en esos momentos en el norte de Italia, llega a grandes artistas como Leonardo da Vinci o Botticelli o tantos otros. Este Ficino también cree haber traducido los jeroglíficos, pero tampoco es cierto, él se los ha inventado. Estamos, por lo tanto, en una época donde no existe la egiptología, pero sí una egiptosofía, es decir, hay un intento, un esfuerzo de comprender lo que nos han contado los antiguos egipcios en sus jeroglíficos y adaptarlo a la situación en la que se encuentra en ese momento Europa, que es de gran convulsión. Nos miramos en Egipto para encontrar respuestas a cómo gobernar con buen acierto los países que en ese momento se están transformando a gran velocidad, el primero de ellos, desde luego, Francia. Pero hay un detalle en esa egiptosofía, en esa trayectoria, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención. Es un tiempo en el que llegan también a Europa fragmentos del libro de los muertos egipcio, que los primeros visitantes de Egipto del 18 y del 19 europeos, ya con afán coleccionista, recopilan y se traen a Europa. Uno de esos textos es el libro del Amduat. El libro del Amduat cuenta la peripecia iniciática también de Ra, del sol, durante las 12 horas de la noche. En el quinto libro del Amduat nos encontramos esta representación. Si os fijáis, esto que vemos aquí es como una pirámide, ¿lo veis? No sé si apreciáis también desde lejos que hay dos esfinges como flanqueando esa especie de montículo que tiene que atravesar Ra en esa quinta hora de oscuridad. La disposición de esta especie de pasillos recuerda también a la disposición de las galerías de la Gran Pirámide. Y los egiptosofos, vamos a llamarlos así, deducen en el siglo XVIII y principios del XIX que la Gran Pirámide cumplía una función de iniciación para preparar al alma del faraón en su viaje al más allá. Al final, el faraón lo que tenía que hacer era recorrer el mismo camino que Ra, atravesar las 12 horas de la oscuridad. La Gran Pirámide era una especie, por lo tanto, desde ese punto de vista, de centro de entrenamiento, es decir, de reproducción de lo que se pensaba o de una de las grandes pruebas a las que se tenía que enfrentar el alma del faraón y que tenía que superar. Y hombre, algo de eso hay cuando uno se queda encerrado a oscuras en el interior de la Gran Pirámide, porque uno tiene que pasar por ese tipo de pasillos angostos, uno tiene que vencer pruebas que son pruebas las más difíciles que existen, que son las pruebas de superar tus propios miedos, tus propias angustias, y si las vences, efectivamente el premio es salir fuera del monumento, que es volver a salir a la luz de Ra, volver a salir a la luz del sol. Por lo tanto, ver la pirámide como un lugar de iniciación no es tan descabellado. Uno de los grandes personajes de la historia del ocultismo contemporáneo, que pasó una noche en la Gran Pirámide y que experimentó ese efecto de iniciación en el interior de la Gran Pirámide, y que dijo en muchos de sus escritos que aquella experiencia le cambió definitivamente su vida, es este que ustedes ven aquí, Aleister Crowley. Aleister Crowley, muy polémico, evidentemente, en abril de 1904, está de viaje de novios por Egipto, ha decidido recorrer varios países de Oriente, junto con su esposa, con Leah Hirsching, la que llamaba en sus escritos ocultistas la mujer escarlata, y pasa una noche en el interior de la Gran Pirámide. Nunca nos contó demasiado, y eso lo desvelaremos al final por qué, ¿no? Nunca nos contó demasiado qué es lo que hizo allí dentro, pero en las horas en las que estuvo allí, dice que se le apareció una criatura casi demoníaca que llama Aiwass, que le dictará el que se convertirá al poco tiempo en el libro de la ley. Lo curioso es que
Crowley se convierte en un icono de la cultura pop contemporánea, ¿no? Los Beatles sienten predilección por este personaje, lo incluyen en la portada de Sgt. Pepper, esto es como anécdota, ¿no? Ahí lo tienen, ese es Aleister Crowley ya mucho más viejecito. Su libro de la ley será traducido a prácticamente todos los idiomas y será muy influyente en el ocultismo del siglo XX, sobre todo de la segunda mitad del siglo XX. Después de Crowley, que pasa su experiencia en esos días de abril de 1904, hay otro personaje cuya peripecia es realmente sorprendente dentro de la Gran Pirámide y que no se ha contado mucho. Ese personaje es Harry Houdini, el famoso ilusionista y escapista húngaro de origen judío, hijo de rabino. No solamente fue un mago experto en escapismo que hacía espectáculos increíbles en todas las grandes capitales del mundo en aquella época, sino que también fue un experto en esoterismo. A él le apasionaba esta cuestión y la criticaba, se convirtió en un escéptico, en un martillo de herejes, ¿no? Quizá ustedes no sepan que él, por ejemplo, fustigó a uno de nuestros, entre comillas, psíquicos históricos más importantes, como fue José de Argamasilla, un hombre que decía que era capaz de ver, que tenía rayos X en los ojos y que era capaz de atravesar las cajas de metal que le tendían y leer lo que había dentro de las cajas. Houdini descubrió el truco, lo denunció y lo desprestigió. Pero Houdini, en 1910, tiene un episodio del que no sacará pecho hasta muchos años más tarde. Es un episodio que él vive en un viaje a Egipto, camino de Australia. Él se había embarcado en Marsella, en un vapor, se detiene en Alejandría y decide pasar unos días en el país de los faraones. Viaja con su esposa y en un momento determinado él se hace muy amigo de un guía en el Cairo que se llama Abdul Reis el Droghman, así lo contará él tiempo después, que le invita a ver la zona de las pirámides. Después de un día en las pirámides, lo que hacemos todos los turistas en el Cairo es irnos al Han Jalili, ¿verdad? al mercado, y a distraernos un poco, tomar un poco algo de té, cenar por allí. Bueno, pues Houdini hizo lo mismo, porque las cosas allí no han cambiado mucho. Hizo lo mismo en 1910. Y en aquella visita a Han el-Jalili con su guía, con Abdul Reis, nos cuenta el mago que de repente su guía se enzarza en una discusión en árabe muy sonada con un tipo allí en el bazar, que casi llegan a los puños, y que antes de llegar a los puños se ponen de acuerdo para dirimir sus diferencias en un lugar en particular esa misma noche de madrugada. Esas diferencias las querrán dirimir en la zona de las pirámides. A medianoche, bajo la luz de la luna, ellos quedan para pelearse, no en un lugar cualquiera, estos son imágenes de la época, sino en la cima de la Gran Pirámide. Quedan en escalar la pirámide, dicen que tardaban 7 minutos en escalar la pirámide de noche. Bueno, hay que tener valor, ¿no? Quedan para un duelo a puñetazos en la cima de la pirámide, de la que de repente Houdini queda como testigo involuntario. Houdini cuenta que cuando llegan a la base de las pirámides, con sus caballerías y con toda la escolta, se encuentran con un grupo de 20 beduinos que eran los amigos del enemigo que se había echado su guía, y que de repente continúa la discusión al pie de las pirámides, pero de repente deciden sentarse en la arena, servirse una taza de té, esto también es muy egipcio, servirse una taza de té, quedan tan amigos y los dos antagonistas empiezan a mirar a Houdini con ojos malvados. Al cabo de unos minutos, los 20 beduinos, el guía y los acompañantes se lanzan sobre Houdini, lo maniatan, le doblan las piernas hacia atrás, los brazos se los colocan a la espalda, le anudan una soga alrededor del cuerpo y le dicen: bueno, chato, a ver si tu magia es más poderosa que la magia de los egipcios. Y lo cuelgan por un pozo, que él no sabe decir dónde está, lo han vendado también, lo cuelgan por un pozo y lo dejan en el fondo del pozo. Houdini cuenta en un relato, con espanto, cómo es esta peripecia. Él logra
soltarse de las amarras poco a poco, porque no quiere llamar la atención. Claro, los otros le tienen cogido desde arriba, si se mueve muy violentamente van a descubrir que está intentando zafarse y puede ser peor el remedio que la enfermedad, él piensa que lo van a matar. Logra zafarse, más o menos como puede, y finalmente cuando pasan una serie de horas y se ha liberado, él pierde el miedo a salir del agujero en el que está, que cree que está muy cerca de la Gran Pirámide, y al emerger descubre que no hay nadie de esos beduinos que han estado allí, pero está la policía esperándole, le detienen, él le cuenta la peripecia, le hacen dar una declaración para ver qué hacía él, un extranjero, en la zona de las pirámides de noche, y ahí se acaba la historia. Él publica este relato extraño en Weird Tales, que es una revista norteamericana, en 1924. El relato inmediatamente es reproducido en antologías y en otros libros, pero lo que no se sabrá hasta casi 10 años más tarde es que el relato no lo había escrito él, sino que para escribirlo había contratado a un negro, que esto también en el mundo literario a veces se da, ¿no? Ese negro era un jovencísimo escritor, muerto de hambre entonces, que cobró $100, el equivalente a unos 1.000 euros, para que os hagáis una idea, es decir, bien, un buen premio por escribir ese relato, que se llamaba H.P. Lovecraft. Lovecraft publicó este relato, después se recoge en sus antologías, se titula Under the Pyramids, debajo de las pirámides. Es un relato maravilloso que si tenéis ocasión de buscar lo encontraréis incluso en castellano en internet. Es una experiencia muy vívida que él evidentemente le da el toque en fin, de Lovecraft a esta historia, pero lo que me interesa de ese relato, lo que me interesa más destacar de ese relato, son algunos detalles de lo que ocurre allí dentro. Una vez que Houdini dice que es abandonado en el fondo del pozo, maniatado, amordazado, vendado, él dice que se produce en su cabeza un, y digo palabras textuales, que son de Lovecraft, cataclismo mental. Ese cataclismo mental le hace entrar en un estado alterado de conciencia, que es parecido al que veíamos con lo que antes os contaba respecto al abad de Terrasson. Un estado alterado de conciencia en el que él cree ver diablos, él habla específicamente de diablos, claro, lo escribe Lovecraft, también es normal, almas con cabeza de animal. De repente él cree percibir, y cito también textualmente, la maldad de la necromancia negra y amorfa de Egipto. He visto el alma negra del país. Todo esto es lo que pasa por delante de sus ojos en ese momento. En un momento dado cree ver que se le aparece una especie de sacerdote o faraón que le va a acompañar como guía a una estancia en la que verá una especie de dioses allí dentro. Ese guía tiene la cara de su guía, de Abdul Reis, pero el cuerpo de Kefren, él lo interpreta como que es el cuerpo del faraón Kefren, y en un momento determinado maldice haber leído tanto sobre Egipto, porque todas esas imágenes, a veces siniestras, de los dioses oscuros de Egipto, especialmente de Set, le caen encima de la memoria, ¿no? Un poco más tarde, años después, llega a Egipto Paul Branton. Paul Branton es un personaje bien singular. Este hombre ha escrito algunos libros importantes, digamos, de la tradición esotérica. La India secreta es uno de ellos. Tiene 13 libros publicados, todos ellos traducidos al español. Pero el que más nos interesa es el último, ¿no? el del Egipto secreto. Lo publica en 1936, como decía. Él en 1935 está de viaje, también de placer, en Egipto. Pide permiso a la policía para pernoctar en el interior de la Gran Pirámide porque ha leído al abad de Terrasson, ese libro de 1733, y la policía le da el permiso. Le parece raro que un occidental quiera pasar una noche allí dentro. Le dice que bajo su responsabilidad. Y le dicen, como quien no quiere la cosa, que en las pirámides viven fantasmas, que en la Gran Pirámide hay una criatura, una especie de diablo de piel amarilla que se aparece periódicamente por allí, que en la pirámide de Kefren hay una mujer también de piel amarilla que enseña sus partes pudendas, pero que una vez que seduce al pobre
desaprensivo que quiere pasar una noche en la pirámide lo liquida, y que en la pirámide de Micerinos también hay un anciano que termina degollando a sus visitantes. Todo eso se lo dicen como diciendo, bueno, y ahora si usted quiere, pase la noche en la pirámide, ¿no? Bueno, Paul Brunton admite quedarse allí, permanece 12 horas, nos cuenta, en el interior de la pirámide, y lo que cuenta es que dice que allí se generó una atmósfera, y me parece un vocablo muy acertado, se generó una atmósfera psíquica nada más entrar en el interior de la pirámide, que de repente todo empezó a cobrar un sentido de irrealidad que le llamó mucho la atención. Por supuesto, se le aparecen los malignos, y cito textualmente, espectros del Averno. Ve 2 antiguos sacerdotes que le invitan a tumbarse en el sarcófago de la Gran Pirámide y que lo invitan a trasladarse a cierta desconocida habitación del saber, donde le explicarán que las pirámides las construyeron los atlantes, y nos dejó ese relato muy vívido de esa experiencia. La verdad es que cuando uno compara los elementos fundamentales de la experiencia de Houdini o de Paul Brunton sobre lo que ven allí, lo que se encuentran allí, y el efecto que provocará en ellos la salida a la luz después, no puede uno más que acordarse, y desde luego yo lo hago, de lo que le pasó al pobre de Napoleón Bonaparte en 1799. Esa es la historia que a mí me hizo escribir mi último libro, La pirámide inmortal. Es una historia que a mí me tocó mucho porque yo, ignorante de lo que había ocurrido con Houdini, con Jean de Terrasson, con todos estos personajes que os he presentado, con el propio Paul Brunton, que me llegará un poco después, ignorante de toda esta influencia, yo me puse a rastrear en la peripecia del propio Napoleón Bonaparte, y me quedé siempre muy atónito y muy desconcertado de por qué Napoleón Bonaparte, pasando una noche en un monumento como aquel, al final de su estancia en Egipto, nunca quiso aprovecharse publicitariamente de ello. Ustedes saben que Napoleón fue un gran estratega, pero también un gran experto en marketing. Él, de alguna manera, tenía que legitimarse como conductor de la nueva Europa, y especialmente de Francia, viniendo de una familia en fin, sin ningún tipo de ascendencia noble. Tenía que construirse, por lo tanto, una imagen casi sobrenatural para poder conducir al pueblo francés. La experiencia en Egipto le sirve para ello, pero la experiencia en la Gran Pirámide, por alguna razón, la arrincona. Lo único que sabemos que dijo al salir de la pirámide es que, aunque contara lo que le pasó allí aquella noche, nadie le iba a creer. Y nunca dio cuenta de ello, ni en sus cartas personales, ni cuando dictó sus memorias en la isla de Santa Elena a Emmanuel Las Casas, que fue su biógrafo. Jamás dio un solo detalle de las horas que debieron ser perturbadoras, por lo que parece, que pasó Napoleón en la Gran Pirámide. Y eso fue lo que a mí me llevó a pasar mi noche en la Gran Pirámide. Fue una serie de circunstancias azarosas las que me llevaron a pasar unas horas en el interior de la pirámide solo, y puedo hablar por experiencia propia de lo que a mí me pasó. Yo no vi los diablos de Houdini ni los de Paul Brunton, pero casi, porque en un lugar como ese a lo que uno se enfrenta es efectivamente a sus propios diablos. Ahora, lo que quiero contarles, y es la clave de todo este asunto, es que efectivamente la Cámara del Rey de la Gran Pirámide ejerce una influencia iniciática incuestionable. En las horas que yo pasé en la Gran Pirámide hubo un momento que fue muy definitivo. Yo había, como en su momento el músico, como Paul Horn, había subido con unas botellas de agua, un paquete de galletas y una linterna, me olvidé la flauta, pero bueno, casi. Y una vez que estuve allí dentro y se me acabó la batería de la linterna, porque no tomé la prudencia de llevar baterías de repuesto, para algo soy de Teruel y estas cosas no nos intimidan. Una vez que pasan las primeras horas, supongo, porque uno pierde la noción del tiempo, en esa absoluta oscuridad, se me ocurre que no tengo mejor cosa que hacer, y Napoleón seguro que hizo lo mismo, porque es lo que hizo todo el mundo en la pirámide. Se me ocurre que no tengo otra cosa mejor que hacer que aproximarme al sarcófago y tumbarme en él. No es por morbo, es por aburrimiento.
Así que una vez tumbado en ese sarcófago y dejándome llevar por, en fin, la opresión del lugar y las lecturas y la imaginación, de repente empiezas a sentir cosas. Yo sentí algo muy especial que tiene una explicación seguro, fisiológica, pero que para mí fue importante. En un momento determinado, cuando llevaba ya un rato tumbado en el sarcófago de granito de la Cámara del Rey, empecé a notar que ese sarcófago me quedaba bien. Tenía mis medidas. Era hasta confortable y es de piedra. Es un sarcófago que mide 2,30 metros de largo, por aproximadamente 1 metro de ancho. Yo no mido 2,30 metros, como sabéis, unos 73 apenas, y mermando. Así que la explicación de cómo alguien de 1,73 de repente en fin, llena un sarcófago de 2,30 metros no puede ser más que psicológica, subjetiva. Pero cuando yo tengo esa sensación tan clara, entonces mi memoria, que ha leído mucho sobre Egipto antes de llegar a ese punto, se dispara y ata un cabo que es fundamental. Ese cabo está en un texto clásico, antiguo, en un texto de Plutarco. Plutarco nos cuenta la peripecia, como ningún otro, de Isis y de Osiris. Es el gran mito troncal del Antiguo Egipto. Les resumiré la primera parte del mito. Isis y Osiris son los reyes de Egipto, señorean un país maravilloso, pero hay alguien que les envidia profundamente, que es el cuñado de Isis. El cuñado siempre está ahí, ¿no? El hermano de Osiris. Set, que es este envidioso, urde un plan maquiavélico para asesinar a su hermano, a Osiris, y sustituirle como marido de Isis y como rey de Egipto. El plan consiste en convocar a todos los dioses a una fiesta suntuosa. En esa fiesta hacen como hacemos nosotros en las fiestas de los pueblos, organiza un sorteo. En este caso el sorteo es muy peculiar. Él lleva un sarcófago ricamente adornado, muy lujoso, y lo ofrece a la concurrencia, a los invitados, pero con una condición: deben tumbarse todos uno por uno en ese sarcófago, y aquel al que le quede bien el sarcófago se llevará el premio. Todos los dioses van pasando uno por ese lugar, hasta que finalmente Osiris se tumba en el sarcófago. Claro, el regalo tenía trampa, tiene las medidas exactas del dios, momento de júbilo que aprovecha Set para echarle la tapa encima, sellarle la tapa, lanzar el sarcófago con Osiris enterrado vivo al Nilo y matarlo. Unos días más tarde, nos dice Plutarco, Isis, desesperada, emprende la búsqueda de su marido asesinado y lo encuentra. Encuentra el sarcófago debajo de una acacia, arranca el árbol, abre la tapa, mediante un sortilegio de magia sexual, sin ninguna duda, resucita momentáneamente a Osiris, se queda embarazada de Osiris y a los 9 meses dará a luz a Horus, que será el encargado de vengar tamaño asesinato. Claro, cuando yo me tumbo en el sarcófago de la Gran Pirámide y veo que tiene mis medidas, se pueden ustedes imaginar el torrente de sensaciones y de miedo, ¿no?, que me inunda. Aquella velada terminó de una manera muy curiosa. Yo escuché cómo alguien entraba en la pirámide. Claro, en el silencio sepulcral de aquel lugar, los ruidos viajan a gran velocidad. Yo noto que alguien está entrando para venir a buscarme después de esas horas allí en soledad, y yo estoy ya desesperado por salir de la Gran Pirámide. Así que emprendo el viaje de salida a oscuras, precipitadamente, para huir del monumento. Tengo que bajar por la gran galería, por el tubo descendente, me tropiezo, me golpeo. Yo soy tradicionalmente torpe con las escaleras, pero claro, a oscuras, evidentemente, y allí que todos son rampas más, ¿no? Me magullo en ese intento de salida, sufro, y finalmente cuando ya empiezo a gritar, estoy aquí, ya, sacadme, yo salgo ya de la Gran Pirámide, observo al fondo la entrada actual a la Gran Pirámide. La entrada actual a la Gran Pirámide es una brecha
es un agujero que se hizo en el siglo X por los musulmanes, ¿no? para entrar en el monumento. Veo la luz en muchas horas, es decir, estoy viendo la luz del amanecer allí en la meseta de Giza, salgo fuera, me da el golpe de aire fresco por primera vez en muchas horas también, y en ese momento comprendo para qué sirve la pirámide. Es ese el instante en el que al poner el pie en la meseta de Giza descubro que estoy vivo, que he estado muerto ahí dentro, que efectivamente me ha pasado como a Osiris, he estado enterrado en vida, he reproducido sin saberlo todo el proceso de Osiris allí dentro. Y de repente me pregunto si el abad de Tergasson, en 1733, no tendría razón realmente. Y la Gran Pirámide, lejos de ser una tumba, era una, fíjense la diferencia, una escuela para la tumba. Es decir, si ese lugar no sería un punto en el que se aprendía a morir y se aprendía a volver a la vida. Si ese mito de Isis y de Osiris, en el que Osiris resucita, no sería también el eco de algo que nosotros podemos hacer. Pregúntenle ustedes después en el descanso al doctor Gaona por los que han pasado por las experiencias cercanas a la muerte. Hay algo a lo que le pierden definitivamente el miedo que es una clase de miedo que es atávico, que viene con nosotros de serie, que forma parte de nuestra especie y que justifica muchas de las cosas absurdas que hacemos. Es el miedo a la muerte. El que ha pasado por una experiencia de muerte como esa tan impactante y de resurrección como esa tan impactante, le pierde ese miedo a lo desconocido que significa la muerte, porque sabe que hay algo más. Su código genético se ha transformado de alguna manera con esa peripecia, con esa vivencia, con esa iniciación, porque, en fin, eso lo sabéis todos aquí. En realidad, la iniciación, desde los orígenes de la humanidad, desde los chamanes que ha estado persiguiendo el doctor Gaona en las cuevas del norte de España hasta nuestros días, no es sino un proceso en el que reproducimos la muerte, la vencemos y nos damos cuenta que estamos vivos y aprovechamos el tiempo de la vida, que es a lo que yo, señoras y señores, amigos y amigas, os invito a partir de ahora. Ese es el mensaje de esas iniciaciones, de la noche de Napoleón en la Gran Pirámide persiguiendo el sueño de la muerte, de lo que cuento en mi novela y de lo que me gustaría que os llevarais como pequeña moraleja a casa. Aprovechad la vida porque luego hay más vida. Es el viaje que los egipcios llamaban del 1.000.000 de años. Así que hagamos bien las maletas y disfrutemos. Gracias.